Advertencia. Este podcast narra hechos reales y crudos que pueden herir tu sensibilidad. Se recomienda solo para personas con criterio formado. ¿Estás seguro de continuar? Ay, esta cosa no marca. Contesta. ¿Aló, señor? Detective, ¿dónde está? Yo me fui de la unidad, señor. Necesito que regrese urgente a la brigada. Me acaban de comunicar que un joven mató a un sacerdote en la catedral metropolitana. ¿Qué? ¿Pero cómo? Fue al finalizar la misa, había mucha gente mirando y lo hizo como si nada, así que tiene que haber algo más. Necesito que vuelva urgente. Nadie mata porque sí. Expedientes macabros. Capítulo 1. El quinto mandamiento. Crimen en la catedral. Rodeado de grandes arboledas, Rodrigo Orias nació en Coyhaique siendo el mayor de 4 hermanos, viviendo una infancia tranquila, en armonía familiar. A los 15 años ingresó entusiasta a la escuela agrícola, pero la difícil enfermedad de su madre y la muerte de un amigo marcaron su adolescencia. En los recreos se veía solo, no comía ni interactuaba con sus compañeros. Al egresar del liceo, comenzó a vestir de negro, se dejó crecer el cabello y sintió interés por el estudio de lo paranormal. Encontró sosiego en la música heavy metal, cuya banda favorita era Dark Funeral. La letra de las canciones le generó curiosidad. Quería conocer un poco más sobre dimensiones ocultas, vidas paralelas y satanismo. Por la esquizofrenia oculta que portaba, alucinó con demogorgones, monstruos sin rasgos faciales que lo obligaban a matar. En sus brazos se tatuó simbología anticristiana. Vistiendo una capa negra, de noche visitaba el cementerio, dando muerte a mascotas dentro de un pentagrama. En esos rituales bebía la sangre derramada, pues ante todo deseaba invocar la presencia de Satanás. Así fue creciendo, hasta llegar a los 24 años de edad. Un día, en medio del caluroso mes de diciembre, y cuando eran casi las 2 de la madrugada, Rodrigo despertó sobresaltado sintiendo que una energía lo quemaba. Oyó risas burlescas, voces de sufrimiento y llantos de niños. Vio una tenebrosa neblina que formó la cabeza de un toro. Era el infierno, y eso le dio placer. Ocupó su tiempo leyendo libros de magia negra. Su favorito era el Necronomicon, conocido también como el Libro de los Muertos, que ofrece fórmulas y ritos para viajar a dimensiones desconocidas. Meses más tarde, se dirigió a los faldeos del Cerro Castillo. Con medios escasos, armó un altar sobre un pentagrama. Se tendió en el suelo sintiendo la fría lluvia mojándole la cara. El agua adoptó el color de la sangre proyectando un cadáver apuñalado. No necesitó más señales. Algo le dijo que debía viajar a Santiago a cumplir con su deber. En la capital encontró un modesto arriendo en calle García Reyes. Recorrió avenidas mirando a ambos lados en busca de un templo y de su víctima. Llegó a un centro comercial donde adquirió una daga metálica que parecía haber sido confeccionada para su puño. Y luego, en la soledad de la pensión, con estricto apego al libro de magia, realizó un rito satánico para transformar a este puñal en un arma letal. El sábado 24 de julio volvió a recorrer la ciudad. La imponente Catedral Metropolitana de Santiago demarcó el final del camino. Era invierno en la capital chilena y el cielo amenazaba con prontas gotas de lluvia. A las 5:30 de la tarde de aquel sábado de julio, la campana de la catedral sonó 3 veces, enunciando a los fieles el inicio de la misa. Tras la primera y segunda lectura, el sacerdote Gaciero anunció su sermón premunido de un micrófono de solapa que multiplicaba su voz en el salón. Finalizada la ofrenda de pan y vino, y tras el saludo de paz, los feligreses recibieron la bendición al cierre de la liturgia. Rodrigo ingresó a la nave central y se ocultó entre los creyentes. Cuando la misa terminó, caminó entre las bancas de madera, se acercó sacando un cuchillo que escondía en su chaqueta y con determinación arremetió contra el cura enterrándole la daga en el costado derecho del cuello. Con fuerza irrefrenable le prefirió una, otra y otra estocada hasta matarlo, cumpliendo el mandato de su voz interior. Nadie lo pudo detener. Nadie lo detuvo. Con el micrófono aún conectado,
los parlantes de la catedral amplificaron los terribles gritos agonizantes que el sacerdote profirió antes de fallecer, tras haber celebrado su última Eucaristía. Y para dirigirse hacia el reino de Satanás, selló su acto, autoinfiriéndose un corte con la misma daga que desde su hoja aún sangre corría. Ya, muchachos, saquemos a la gente que está acá y comencemos a trabajar. Detective, ubica a los testigos presenciales y llévalos al cuartel. Hay que tomarle declaración. Ya, señor. El protocolo de autopsia número 233 del Servicio Médico Legal declaró como causa de muerte de Faustino Gaciero heridas cortopunzantes cervicales complicadas. A 2 días de ocurrido el homicidio, y mientras el criminal permanecía en recuperación, el cura italiano Faustino Gaciero fue sepultado en el cementerio general con una multitudinaria misa y sentidas muestras de cariño. Señor, tenemos las especies y ropas de Rodrigo, además de fotos de sus tatuajes. Claramente está inmerso en algo oscuro, pero lo hemos revisado en todas las sectas y nada, no tenemos nada. Ay, mire, tenemos este equipo de música. A ver, pásame eso para acá. Esperamos que le quede batería. ¿Qué es esto? Nadie lo ha tocado, ¿cierto? No, señor, eso quedó en pausa luego de que ocurrió el hecho. A la modesta hostal de calle García Reyes llegaron los detectives, encontrando elementos que alimentaron el morbo de la opinión pública. Desde una cruz invertida hasta sábanas negras, incluyendo un cacho de chivo, discos de bandas satánicas y manuscritos anticristianos. Al empadronar al resto de los huéspedes, estos afirmaron que aquel extraño joven por la noche hablaba al revés. Hospitalizado, con vendajes en el cuello y conectado a una bolsa de suero, Rodrigo dio respuesta a su particular modo a las preguntas que le formularon en la entrevista. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Mira, llevo muchos años trabajando en esto. He visto las muertes más trágicas que te puedas imaginar, pero contigo no sé. Contigo solo me pregunto por qué. El libro mágico me mostró apuñalando un cuerpo y de esa vez que quedé con la idea de que tenía que matar a alguien. No sabía quién tenía que matar y un día llegué a la casa y me encerré y empecé a escuchar voces que me decían que los maten, que los maten, que los maten. Por rol de turno, la jurista que defendió a Rodrigo en su proceso judicial fue Carmen Gloria Arroyo, quien demostró no solo convicción en cada uno de sus argumentos, sino un cabal conocimiento de las leyes y empatía con el procesado. La principal disquisición del caso tenía como eje la imputabilidad de Rodrigo. La abogada supo justificar que su defendido ni pertenecía a una secta ni actuó motivado por alguna de ellas. Por el contrario, argumentó con una veintena de pericias la enfermedad psiquiátrica del joven coyhaiquino, quien privado de razón incurrió en la muerte del malogrado cura. Ello fue confirmado por la psicóloga Catarina Vega. La esquizofrenia es un trastorno que perturba el pensamiento y la percepción de la vida, con síntomas como el delirio, las alucinaciones, diferentes formas de pensar y complejidad para interactuar, pudiendo derivar en la paranoia, con disociaciones de él mismo o creyendo que otro controla su mente. Con estos antecedentes, la magistrada ponderó los exámenes psiquiátricos y concluyó que Rodrigo no era susceptible de responsabilidad penal, resolviendo sobreseerlo por enajenación mental, derivando al autor del crimen a un instituto psiquiátrico para su tratamiento. Tras la sentencia, el Departamento de Opinión Pública del Arzobispado de Santiago publicó un comunicado el mismo día del fallo. Este arzobispado reconoce y agradece el trabajo exhaustivo y rápido realizado por la magistrada y expresa con serenidad el respeto a las decisiones en esta investigación. Esta causa demuestra que, por dolorosos que sean los hechos, la justicia pronta conlleva la verdadera paz, la del espíritu. Para personeros y académicos como Humberto Lagos, en cambio, se trató de un fallo exculpatorio de responsabilidades penales muy complejo, teniendo en cuenta que consideró la inimputabilidad para una conducta homicida fría, calculadora y sádica. Con el tratamiento médico, Rodrigo logró compensarse, transformándose en uno de los pacientes menos conflictivos del hospital. En lugar de amenizar su jornada al pulso de la música metal, Frédéric Chopin armonizaba sus días cultivando la paz al compás de mazurcas y nocturnos. El crimen del padre Gaciero conmocionó a toda la opinión pública. Televidentes de todas las edades se estremecieron al informarse que un joven chileno desobedeció la propia casa de Dios el quinto mandamiento: no matarás. Tras su alta médica, se le devolvió la libertad a Rodrigo, con la tarea de insertarse gradualmente en su Coyhaique natal. Pero su pasado lo perseguía, siendo desvinculado laboralmente cada vez que encontraba un empleo. Por eso decidió mudarse a otra ciudad y cambiarse el nombre. Hoy transita junto al resto de la gente por calles,
plazas y locomoción colectiva sin despertar sospecha alguna sobre quién era. Aún porta sus tatuajes de adolescencia, pero pronto se los borrará. Ese Rodrigo era otro. El actual no mata. El actual no mata. El actual no mata. El actual no mata. Expedientes macabros. Guión: César Biernay. Locución: Alejandro Retamal. Musicalización: María Janine Marín. Producción artística: Juan Luis Villavicencio. Próximo episodio: La muerte espera en el andén. Balacera en Maipú.